Hola y bienvenidos a un video más de Stapunk Arki. Hoy vamos a hablar algo, uy, se me va algo crucial. Hoy vamos a hablar de rejuvenecimiento. ¿Tiene la arquitectura, vamos a responder esta pregunta, ¿tiene la arquitectura el poder de rejuvenecer? Spoiler, sí, pero no de la manera en la que nos gustaría, ya, con mesura. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Y para dar contexto, quiero levantar el siguiente concepto, que es el concepto de la señalización, ¿ya? Porque la arquitectura produce señalización, y si esa señalización obedece a ciertas características, tiene un potencial rejuvenecedor o, eh, a lo- como mínimo, de frenar el envejecimiento acelerado, ¿ya? Así que vamos a hablar de esto. Año 2020 se publica un estudio, Harold Katcher. Fue un estudio que se centró en ratas y cómo aplicándole lexosomas juveniles y otras partículas biológicas, básicamente sangre joven, un extracto del plasma, se cambiaba el entorno sanguíneo interno dentro del animal y eso producía que se rejuveneciera hasta en un 70%. Es decir, una rata que biológicamente tuviera 100 años retrocedía 30 años, solo modificando las señales de su sangre. ¿Ya? Este estudio no siguió prosperando en escalar, bueno, de ratones a monos, después de monos a humanos, ¿ok? Por un tema más que nada de patentes, de marketing, y muchas veces la medicina intenta como apoderarse y por temas de conflicto de intereses, de la típica firma que impide que pueda publicar estos avances o que alguien más lo pueda repetir. Harold Catcher, a pesar de estos tremendos avances con su equipo, no pudo seguir progresando, ¿ya? Pero esto que se sepa que sí pasó y sí ha pasado, ¿ya? Esta idea de que la señalización, ahora vamos a profundizar en eso, tiene el potencial de cambiar el ADN a través del proceso llamado epigenética, estas etiquetas, ¿no es cierto?, que se le van agregando a la cadena de ADN, que finalmente hace entender como que la respuesta que emite es más joven o más vieja, ¿ya? Ese proceso ya se sabía hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿con qué idea quiero que nos quedemos? Ya comenté resumidamente en qué consiste el experimento de Harold Catcher de rejuvenecimiento. Es la señalización. La señalización es configurar un entorno para que los elementos, por así decirlo, más viejos sigan o se asemejen o intenten copiar a este entorno más joven, ¿ya? Y bueno, esto ha dado rienda suelta a un montón de mitología, de películas, de libros, ¿no es cierto? Este vampiro que drena la sangre más joven para rejuvenecerse. Eso es algo que se sabe de hace muchísimos años, pero la ciencia por fin ha avanzado lo suficiente como para poder demostrarlo de manera científica. Pero esta idea de que la sangre joven en cuerpos viejos la rejuvenece, es sabida, ¿ya? Es sabida y a día de hoy acá en Chile hay varios centros médicos, clínicas privadas que aún no tienen la suficiente expertise para hacerlo porque es muy complicado, ¿ya? Pero ingresar sangre joven en organismos viejos, lo rejuvenece. Y voy a comentar el siguiente experimento, que es la teoría de la ventana rota. ¿Ya? Este es un experimento en el cual se dejaba un auto en buen estado en un barrio peligroso y no se tocaba, no se vandalizaba. Pero en el momento en que yo lo vandalizaba, añadía, por ejemplo, una ventana rota, se empezó a vandalizar, a vandalizar. Y es que el entorno influye en las unidades que componen este entorno, ¿no es cierto? Pero al revés también. Si todos llegan a la hora en un lugar, va a estar mal visto que alguien llegue tarde. Pero si todos llegan tarde, no va a estar mal visto que alguien más llegue tarde. ¿Qué importa si el otro también lo hace? Ese comportamiento humano que se puede explicar desde la psicología y desde el reino animal, también aplica a las células, porque al final somos organismos más grandes y más complejos. Recordemos que
Una célula es la suma de elementos biológicos que arman un órgano. Y cuando se juntan suficientes células, arman un órgano. Y cuando se juntan suficientes órganos, cada uno con su función, ¿no es cierto? Conforman lo que es un organismo, ¿ya? Y los organismos forman una manada, una tribu, una sociedad, un país, un planeta, una civilización, etcétera. Pero si nosotros vamos cambiando de escala, ¿no es cierto? Podemos entender que esta teoría de las ventanas rotas también se aplica. Es una analogía para entender cómo funciona la epigenética, ¿ya? Y ahora por fin vamos a hablar de arquitectura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el entorno, el espacio, ahora por fin vamos a hablar de arquitectura, te da señalizaciones positivas en virtud de una vida longeva, de una vida ordenada. Básicamente el impacto de la neuroarquitectura, bueno, de la arquitectura en sí misma, es sobre el sistema nervioso, ¿ya? A menos que, bueno, hay ciertos arquitectos que se enfocan en la literatura, en la historia, en el patrimonio, que ese es otro tema. Acá no estamos viendo eso, acá estamos hablando de rejuvenecimiento. La arquitectura influye sobre el sistema nervioso de la persona, ¿ya? Central, periférico, autónomo, eso ya más o menos lo manejamos, son conceptos que hablamos en el video anterior. Y si nosotros somos capaces de em, tratar de buena manera a ese sistema nervioso, sabemos que el estrés crónico es peligroso, muy perjudicial. Sabemos que el ciclo circadiano corrompido por las luces sobre todo afecta al sueño y de ahí a un montón de enfermedades más. Sabemos que un espacio que no promueva el ejercicio hace mal porque uno de los factores de envejecimiento acelerado, además del estrés crónico, es la mala calidad de sueño porque eso trastorna un montón de otros elementos. Ya dormir mal hace mal no solo porque tengas deuda de horas de sueño, sino porque tu organismo, porque se desordena en la producción de hormonas, ciclo circadiano, ya hemos hablado de esto, en sistema inmune, en inflamación, se desordena mucho. Es la punta del iceberg de un problema muchísimo más serio, muchísimo más serio. Entonces, cuando nosotros somos capaces de orientar correctamente el entorno construido y las señales que queremos que den, vamos a ser capaces de producir un entorno, ¿ya? Que reduzca el envejecimiento acelerado, ¿ya? A través de, bueno, no promover la inflamación, porque el estrés que hay en ese espacio es bajo por un montón de otros factores, ¿ya? Y esa es la principal función que tiene la arquitectura desde la mirada de la neuroarquitectura para reducir el envejecimiento acelerado. Ahora, las señalizaciones que va a emitir la arquitectura van a tener un impacto absoluto que va a entrar en resonancia con la calidad de vida de la persona. Es decir, si tenemos una persona que ya practica técnicas de rejuvenecimiento como reducir los radicales libres, una alimentación más sana, ejercicio, quizás incluso terapias de, de incluir sangre joven, más un entorno que ayude a la salud, estamos haciendo que la arquitectura sea un factor más de antienvejecimiento, ¿ya? Ahora, ¿la arquitectura puede rejuvenecer? A día de hoy, con la información que he investigado, diría que no. No es capaz de rejuvenecer, pero sí de tener el envejecimiento acelerado, que tiene mucho que ver y es tremendamente importante, de todas maneras. En resumen y en conclusión, para no hacer más extenso este video, ya que el siguiente video va a hablar de lleno sobre la señalización y los símbolos de la arquitectura, ¿ya? La arquitectura, cuando no inflama de sobremanera, recordemos que el cortisol y la inflamación son elementos que tienen que estar para la atención, la concentración, el despertar y estar enfocado en una tarea. Así que no es malo el cortisol, lo que es malo es el cortisol crónico, ¿ya? Si la arquitectura no va en esa línea, sino que te calma cuando tiene que calmarte, te acelera cuando tiene que acelerarte, te prende cuando tienes que prenderte, te apaga cuando te tienes que apagar, está ayudando y siendo un factor de anti-envejecimiento. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial, sí, absolutamente. Y sé que me fui un poco por la rama al comentar el estudio de Harold Katcher al inicio, pero lo digo como ejemplo de que la señalización, las señales del entorno, influyen en el organismo y el organismo influye en el entorno. Hay una charla TED de un mexicano
arquitecto, que habla de que la arquitectura es cognición. Bueno, cognición es la percepción, pero un poco más complejo, ¿no? La percepción es el proceso de recibir estímulo y la cognición es qué hacemos con ese estímulo, qué aprendizaje se va a generar. Y también quiero meterme en esa idea, por eso la menciono, de que la arquitectura también es cognición y también son señalizaciones que emitimos al entorno y el entorno nos emite a nosotros. Así que nada, eso ha sido el video de hoy, arquitectura y rejuvenecimiento. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.